Buenas. En esta clase sobre resistencia al avance vamos a analizar las distintas causas que se oponen al movimiento de un vehículo. Vamos a analizar cuáles son los fenómenos físicos que los generan, de qué dependen y cómo afectan al movimiento del vehículo. Lo primero que vamos a hacer es crear un modelo físico para entender cómo interactúan las fuerzas. Y a este modelo físico le vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero ¿cuáles son estas fuerzas? Simplificando, tendríamos aplicado a un vehículo la fuerza motriz, aquí en vectores verdes, y lo que denominamos resistencia al avance, que en este caso, por más que esté ejemplificada a través de un único vector, es la suma de fuerzas que se oponen al avance del auto. Y las vamos a suponer aplicadas en el centro de gravedad, por más que, como veremos más adelante, se pueden generar en distintas partes del vehículo. Si hacemos la sumatoria de fuerzas y la aplicamos al eje X, que es el eje en el que se mueve el vehículo, vamos a tener esta fórmula en donde la fuerza motriz menos la resistencia al avance es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Pero, ¿qué masa se debe utilizar? Lo primero que uno pensaría, lo más intuitivo, es lo que me indica la balanza cuando apoyo el vehículo en ella. Pero sin embargo, como esta ecuación lo que intenta representar a través de la masa es la inercia del vehículo, tenemos que pensar que no todas las partes del vehículo están simplemente trasladándose, sino que hay algunas que van a estar teniendo un movimiento de traslación y al mismo tiempo de rotación. Piensen en un semieje, por ejemplo, ¿sí? O un eje de transmisión o un disco de freno. No solo se está moviendo a la velocidad a la que se mueve la carrocería, sino que al mismo tiempo está girando. Es decir, que además de la inercia por el movimiento de traslación, ese elemento tiene también inercia, energía cinética de rotación. Y esa energía de esa inercia rotacional debo tenerla en cuenta. Para muchas veces no tener que complicar demasiado el modelo, teniendo en cuenta los momentos de inercia y las velocidades a las que giran cada una de estas piezas. Piensen que no siempre todas giran a la misma velocidad porque hay relaciones de transmisión en el medio a medida que nos vamos adentrando en la cadena cinemática. Se suele utilizar lo que se denomina la masa equivalente. Esta masa equivalente es igual a la masa del vehículo multiplicada por un coeficiente que se lo denomina coeficiente de masa equivalente, que suele rondar valores entre 1,3 y 1,5, es decir, que le estamos agregando entre un 30 y un 50% de más a la masa del vehículo para poder representar la inercia de los elementos que están rotando. Y esto es súper importante porque 30 o 50% más de masa va a provocar una diferencia interesante en los resultados. Así que es muy importante que tengamos claro que a la hora de hacer este modelo tengamos que introducir este valor. Ahora, ¿qué es FR y de qué depende? Principalmente lo vamos a dividir en tres grandes grupos. Y esos grupos se separan entre sí por los fenómenos que los generan. Vamos a tener a la resistencia por rodadura, a la resistencia aerodinámica y a la resistencia por pendiente. Vamos a analizar en el resto de esta presentación de qué depende y cómo varían. Comencemos entonces a analizar lo que sucede en una pendiente. ¿Sí? Una pendiente que tendrá un ángulo que vamos a denominar θ. Y las fuerzas que aparecen aquí son en primera medida la fuerza peso del auto. Lo que sucede aquí es que nuestro sistema de coordenadas va a estar siempre alineado con el camino. Entonces, esta fuerza peso en realidad es una fuerza que la podríamos descomponer según el eje X, que es el eje en el que avanza el auto, y el eje Y, que es la vertical. Si lo hacemos de esta manera, tendremos dos fuerzas, la fuerza P sub X y la fuerza P sub Y.
¿sí? La fuerza peso, a su vez, responde a la masa por la aceleración de la gravedad. Y en este caso, estamos sí hablando de la masa del vehículo y no la masa equivalente. Si lo descomponemos, tendremos que el valor de la fuerza peso en X es el peso por el seno del ángulo θ. Y en Y es el peso por el coseno del ángulo θ. Llevándolo al extremo, si el ángulo θ es 0, entonces la fuerza peso en X va a ser 0 porque el seno de θ se hace 0, mientras que el coseno de θ se vuelve 1 cuando el ángulo de la pendiente es 0. Entonces la fuerza de resistencia por pendiente es la fuerza peso por el seno de θ, y si lo reemplazamos podríamos decir que es la masa por la gravedad por el seno de θ. Ahora, ¿qué sucede si la pendiente es descendente? Bueno, nuestro modelo matemático funciona porque θ se volvería negativo porque quedaría por debajo del horizontal, y el seno de un ángulo negativo en los primeros ángulos tiene un resultado también con signo negativo. Con lo cual, la resistencia a la pendiente toma valor negativo, y una resistencia con valor negativo en realidad lo que termina siendo es una ayuda. Y es lógico, en una pendiente descendente, esto deja de ser una resistencia, sino que contribuye lógicamente a la aceleración del vehículo. ¿Sí? Por eso no lo dije al principio, pero es la única que me resisto un poco a llamarla resistencia, porque dependiendo del ángulo podría convertirse en una fuerza que contribuya a la aceleración. Como vamos a ver, con las demás esto no sucede. Continuemos ahora con la resistencia a la rodadura. Lo más importante aquí es entender cuál es el fenómeno que la causa. Y aquí hay una palabra clave, que es histéresis. Veamos un ejemplo práctico de la vida cotidiana. Más de uno conocerá las almohadas viscoelásticas. Las almohadas viscoelásticas se caracterizan porque cuando uno las comprime y luego las suelta, en un primer momento cuando uno las libera rápidamente, la almohada no vuelve rápidamente a su geometría original. Luego sí, después de unos segundos o partes de segundos lo logra hacer, pero hay como una resistencia a que vuelva a restituirse. Bueno, esto responde de alguna manera al fenómeno de histéresis, ¿sí? La elasticidad interna, la parte elástica, intenta vencer la viscosidad que tiene el propio material, y a la viscosidad la podríamos definir como la resistencia a fluir o a cambiar de forma. ¿Sí? Bueno, en un neumático sucede algo similar. Un gráfico típico del efecto de histéresis, tanto elástica como también el efecto de histéresis magnética tiene el mismo comportamiento gráfico, es que cuando yo le genero una carga y comprimo un elemento, voy a recorrer la curva azul, es decir, una curva en donde estoy aplicando una determinada fuerza a medida que voy comprimiendo, pero cuando quito la carga, la fuerza que me devuelve es menor a la que yo le apliqué para comprimir. ¿Sí? Entonces, si yo hago una sumatoria neta del trabajo de compresión y el trabajo que recibo cuando se descomprime, voy a tener un trabajo negativo, ¿sí? Porque estoy aportando más energía al comprimirlo que la que me devuelve el elemento elástico al descomprimirse. En el neumático esto va a suceder porque al neumático lo estoy todo el tiempo comprimiendo y descomprimiendo a medida que el neumático va rotando, porque el neumático tiene cierta elasticidad. El neumático no tiene la rigidez que tiene, por ejemplo, la rueda de un ferrocarril, que también tiene su elasticidad, pero es muchísimo más rígida. El neumático, cuando eh, viene girando y la banda de rodadura se acerca de adelante hacia atrás al parche de contacto, empieza a comprimirse, porque vieron que en la parte del parche de contacto es la zona en donde el perfil del neumático está deformado elásticamente. ¿Sí? Ahora, cuando
la banda de rodadura se aleja del parche de contacto, es el momento en donde se descomprime. Pero como existe cierta histéresis, la energía que devuelve el neumático al descomprimirse es menor que la que le tuve que aplicar cuando lo comprimí. Si yo hago un gráfico de la fuerza que está aplicada sobre el parche de contacto en una vista lateral, me voy a encontrar con que si hago la sumatoria, que sería la integral abajo de esa curva, pero si hago la sumatoria, el vector normal no está alineado con el eje de la rueda, sino que está ligeramente desplazado hacia adelante, como pueden ver ahí en la imagen. Si hay un desplazamiento de ese vector normal respecto al eje, es un brazo de palanca y por lo tanto esa fuerza normal está generando un torque contrario al movimiento. Piensen que aquí el movimiento de la rueda es en sentido horario y ese torque es un torque en sentido antihorario. Es un torque que se opone al movimiento. Y esto no se soluciona yendo marcha atrás, porque si el neumático girara en sentido contrario, el torque sería exactamente al revés. El vector pasaría a estar del lado izquierdo en vez del lado derecho. Es decir, que esto sucede sin importar el sentido del movimiento. Sucede porque estoy comprimiendo y descomprimiendo el material y ese material tiene cierta histéresis. A esto lo denominamos torque resistente debido a la rodadura. Ahora bien, esto que expliqué recién explica solamente el 85% del fenómeno en términos de fuerza de resistencia a la rodadura. Porque este fenómeno explica lo que sucede con la compresión y descompresión del flanco lateral y también la compresión y descompresión longitudinal de la banda de rodadura. Pero en realidad también la rodadura aparece debido a otros fenómenos que tienen causas diferentes. Uno de esos es la circulación del aire. Y que se entiende porque la banda de rodadura está en movimiento, el guardabarros del auto está quieto respecto a la banda de rodadura y en el medio hay aire. Y ese aire va a ser un aire muy turbulento y va a terminar provocando una resistencia. Podríamos pensar que es resistencia aerodinámica, pero que se va a traducir en rodadura porque va a aparecer justamente porque la rueda se está moviendo. Y el otro también, tal vez un poco antiintuitivo, es el de deslizamiento. Y aquí no habíamos quedado que justamente se rodaba sin resbalar. Y sí, es verdad, pero por más que uno piense en el modelo de la rueda girando sin resbalar, existe un rozamiento de la banda de rodadura contra el piso. ¿Por qué? Porque justamente si la banda de rodadura tiene la deformación que vemos ahí en esa imagen de perfil, lo que nos está mostrando esa imagen indirectamente es que el radio va a cambiar. Es decir, el radio en el centro del parche de contacto es menor que en el resto de la rueda en donde el neumático no está en contacto con el piso. Entonces, si el radio cambia, pero la velocidad angular de la rueda es la misma, a medida que la banda de rodadura pasa por el parche de contacto, su velocidad tangencial va cambiando, ¿sí? Porque cambia el radio, pero la velocidad angular no. Entonces la velocidad tangencial tiene que cambiar. Es decir, que la banda de rodadura viene girando a una velocidad y cuando empieza a acercarse al parche de contacto se desacelera. Y en esa desaceleración existe una compresión de la banda de rodadura. Y en ese instante en donde está iniciando el contacto con el parche de contacto, el neumático tiene cierto resbalamiento porque todavía la normal no es muy grande y existe un resbalamiento. Y lo mismo sucede al final, cuando la banda de rodadura se aleja del parche de contacto y se comienza a acelerar nuevamente. Y ahí la banda de rodadura está en una tensión que va a hacer que apenas desaparezca un poco la fuerza que presiona a la banda de rodadura contra el piso, haya un resbalamiento. Así que en el inicio y en el final del parche de contacto va a haber cierto resbalamiento entre la banda de rodadura
y el asfalto, a pesar de que viéndolo de lejos veamos que la rueda gire sin resbalar. Y esto va a terminar aportando a la resistencia a la rodadura en general, que como vimos se compone de entonces de tres fenómenos distintos que están aportando de distinta manera. Este deslizamiento que veíamos también va a influir en el desgaste del neumático. ¿Sí? Una vez entendido el fenómeno que lo causa o el grupo de fenómenos que causan la resistencia a la rodadura, pensemos en cómo lo modelizamos. Y antes nos tenemos que preguntar para qué. Porque no es lo mismo modelizarlo para evaluar, por ejemplo, el consumo de combustible a bajas velocidades en uso urbano, que, por ejemplo, modelizarlo para mm, poder calcular la velocidad máxima de un vehículo. Y ahora vamos a ver por qué. Pero básicamente el modelo es que la resistencia a la rodadura es igual al coeficiente de resistencia a la rodadura, que es una dimensional, multiplicado por la fuerza normal. ¿Sí? Y en el caso del vehículo, de un automóvil, estaríamos hablando de que la fuerza normal es la suma de las cuatro normales, ¿sí? Multiplicadas por el coeficiente de resistencia a la rodadura, que va a depender tanto del neumático como también del tipo de piso. La reacción normal, entonces, podemos pensarla como la fuerza-peso y la fuerza-peso en el eje Y. Y habíamos visto cuando analizamos la pendiente que la fuerza-peso en el eje Y es la masa por la gravedad por el coseno de tita. A baja velocidad podemos considerar al coeficiente de resistencia a la rodadura como constante. Pero ¿qué sucede a altas velocidades? Si vemos los resultados empíricos, aquí tenemos los datos para tres neumáticos con estructuras diferentes, pero en los tres casos sucede algo parecido. El coeficiente de resistencia a la rodadura se mantiene constante hasta lo que se denomina una velocidad crítica, que es propia de cada neumático, a partir de la cual el coeficiente de resistencia a la rodadura empieza a demostrar un comportamiento polinómico que se puede modelizar con una ecuación de segundo grado o incluso también con exponente 4. ¿Sí? Pero más allá de cómo lo modelizamos, es interesante entender de dónde viene. En esa imagen se puede ver que cuando aumenta mucho la velocidad empiezan a aparecer ondas circunferenciales que tienen que ver con la capacidad del neumático frente a eh, este estiramiento y compresión constante que está teniendo, la capacidad de poder recuperar en tiempo su geometría. ¿Sí? Entonces, cuando eso empieza a suceder muy rápido, empiezan a aparecer estas ondas que terminan generando una resistencia a la rodadura extra. Se agrega este fenómeno además de los que ya estamos viendo. Entonces, a velocidades más altas podremos ayudarnos de una función polinómica de segundo grado en donde mi coeficiente de resistencia a la rodadura es a su vez una función de la velocidad. ¿Sí? Así que de alguna manera la resistencia a las rodaduras es también una función de la velocidad. ¿De qué otras variables depende? Bueno, va a depender del tipo de estructura y construcción, como ya lo vimos recién en ese gráfico que teníamos tres curvas diferentes, como justamente el coeficiente de resistencia a la rodadura depende de cómo se comporta el neumático frente a la compresión y descompresión, la estructura interna del neumático va a influir mucho en ese sentido. Así que los neumáticos de estructura radial se van a comportar distinto a los neumáticos con estructura en diagonal. Sí, cuando veamos neumáticos vamos a ver un poquito más de qué se trata eso. También del tipo de dibujo y tipo de compuesto, ¿sí? Del tipo de dibujo porque ya vimos que hay cierto rozamiento al rodar y también el tipo de compuesto va a variar, va a influir mucho en la histéresis del neumático y por lo tanto en la resistencia a la rodadura.
En el ancho del neumático, porque si yo cambio el ancho del neumático va a cambiar la forma del parche de contacto, ¿sí? Frente al mismo peso, y eso va a terminar influyendo también en la resistencia de la rodadura. En la presión del neumático, porque no es solo la estructura la que mantiene la rigidez, sino que necesita también de una presión de aire interna. Si en el neumático tengo menos presión, son los flancos del neumático los que empiezan a ser el verdadero sostén y va a cambiar mucho la rigidez del neumático y va a haber una deformación mucho mayor. Y si hay más deformación, va a haber más compresión, más estiramiento y voy a perder mucho más energía por histéresis, ¿sí? Por otro lado, si termina aumentando mucho la presión, el neumático se vuelve mucho más rígido, termina reduciendo la resistencia a la rodadura, porque el parche de contacto se vuelve muy pequeño, cambia mucho la forma, el neumático se vuelve súper rígido y voy a ver muy poca deflexión en las paredes laterales en la zona de parche de contacto. Desde el punto de vista de resistencia a la rodadura, eso mejora muchísimo, pero trae grandes complicaciones desde el punto de vista dinámico y de la uniformidad del desgaste del neumático. La temperatura también va a influir. ¿Por qué? Porque la temperatura va a cambiar las características de histéresis del neumático. Por lo general, los neumáticos al calentarse van a aumentar la histéresis y van a presentar una mayor resistencia a la rodadura. Cambia la característica viscoelástica del compuesto y también indirectamente van a terminar la temperatura afectando a la presión, porque cuando yo inflo el neumático, supónganse le pongo 30 psi de presión, cuando el neumático empieza a rodar, si aumenta la temperatura, como el volumen es el mismo, va a tener que aumentar la presión. Y si aumenta la presión, va a aumentar la rigidez del neumático. ¿Sí? Si yo mido la presión del neumático después de que estuvo rodando bastante, aunque no lo estuviera exigiendo dinámicamente, la temperatura va a aumentar y por lo tanto la presión también. Y finalmente llegamos a la resistencia aerodinámica. Aquí lo más importante es entender cuáles son los fenómenos que la causan. ¿Sí? Esta imagen que vemos ahí es una imagen de lo que denominamos CFD, que es una simulación de dinámica de los fluidos sobre el comportamiento del aire alrededor de un camión en movimiento. Ahí pueden ver las líneas que va tomando cada flujo de aire. Lo interesante aquí es que va a haber principalmente dos tipos de fenómenos que van a causar la resistencia aerodinámica. Uno es el fenómeno que aquí se ve mucho más claro en las caras laterales y en el techo del camión, en donde el fluido se mueve con una velocidad relativa a una pared plana, ¿sí? Es lo que llamamos resistencia aerodinámica por fricción. Esto es lo que, por ejemplo, en un semirremolque y llevándolo al extremo en un tren, es una de las resistencias aerodinámicas más importantes. En un automóvil es mucho más importante el otro fenómeno, que es el de resistencia aerodinámica por forma, que principalmente es la que se genera por tratar de mover el aire que se encuentra en el espacio que el vehículo va a querer ocupar en el instante siguiente. ¿Sí? Para moverme del punto A al punto B en un segundo, yo necesito mover el aire que está en ese punto B, ¿sí? Y llenar de aire el espacio que voy a dejar, ya que no voy a estar ocupando el punto A. Mover todo ese aire, acelerarlo, hacer que se corra y que después vuelva a ocupar el lugar que yo estaba ocupando, genera una resistencia. ¿Sí? Voy a estar cambiando las presiones de ese aire y voy a estar acelerándolo y dándole energía cinética. Eso va a terminar produciendo la resistencia aerodinámica que, al igual que la de rodadura, siempre se va a oponer al movimiento del vehículo. Bien, ¿y de qué depende la resistencia aerodinámica? Bueno, si la modelizamos para lo que nos interesa, que es poder
predecir cuál va a ser la fuerza de resistencia aerodinámica para un determinado vehículo en una determinada velocidad, lo podemos modelizar, como van a ver más adelante en la carrera en mecánica de los fluidos, con esta fórmula, que nos dice que la resistencia aerodinámica es un medio del Cx, que es un coeficiente de forma, por el área frontal del vehículo, por la densidad del fluido, en este caso el aire, y la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Donde, como les decía, el Cx es un coeficiente de arrastre aerodinámico. Este coeficiente de lo que me habla es de la calidad de la forma que tiene el objeto para poder mover el aire. ¿Sí? No es lo mismo una esfera que un cubo que algo con forma de gota. ¿Sí? Cada uno va a tener, independientemente de su tamaño, un coeficiente de forma distinta. Mencionaba el tamaño porque justamente el área frontal del vehículo es lo que viene a, de alguna manera, a meter el factor tamaño. No es lo mismo un auto real que una versión a escala del mismo. Por más que tengan la misma forma, la fuerza para poder moverlo, la resistencia aerodinámica va a ser distinta. ¿Sí? Y la densidad del aire también es importante porque un aire más denso va a provocar que me cueste mucho más mover ese aire, ¿sí? Porque va a tener más inercia. En cuanto a la velocidad, es importante destacar que hablamos siempre de la velocidad relativa al medio. ¿Sí? Uno tiende a pensar que esta velocidad es la velocidad del vehículo. Sí, si el vehículo va a 180 kilómetros por hora y no hay viento, entonces esa velocidad es 180. Pero si hay, por ejemplo, viento de frente, tengo que agregarle a esos 180 kilómetros por hora la velocidad del viento en contra. Si hubiera 10 kilómetros de viento en contra, en realidad lo que tengo que poner ahí en la ecuación son 190. Y si tengo viento a favor, tendría que restarlo. ¿Sí? Entonces hablamos siempre de la velocidad relativa al medio. Y es súper importante ver que aquí está elevada al cuadrado. Es decir, que si yo triplico la velocidad, por ejemplo, paso de 60 kilómetros por hora a 180, la resistencia aerodinámica se multiplica por 9. ¿Sí? Es muy sensible a la velocidad. Ni hablar de la potencia necesaria para vencerla, porque si pensamos que la potencia es fuerza por velocidad, entonces en la fórmula de potencia que necesito para vencer la resistencia aerodinámica, la velocidad estaría al cubo. ¿Sí? Entonces, triplicar la velocidad implica necesitar 27 veces más potencia. Ahí tenemos un ejemplo de qué es el área frontal del vehículo. Por convención sería como si le saco una foto al vehículo de frente, recorto la silueta y mido esa superficie, estamos hablando de ese área. Como eso es una convención, muchas veces lo que se termina haciendo es utilizar los dos factores juntos, Cx y área frontal. ¿Sí? Van a ver que muchas veces para definir la aerodinámica de un automóvil les pueden dar ese X o también les pueden dar el CXA, directamente ya multiplicado por el área frontal. Y esto tiene que ver con cómo se determina el CX, ¿sí? Cómo se calcula. Y el CX no se calcula, sino que se mide indirectamente, porque en realidad estamos modelizando con un modelo relativamente simple un fenómeno súper complejo. ¿Sí? Si recordamos la imagen del inicio con la complejidad del flujo de aire a través del vehículo, nosotros lo que estamos haciendo acá es tratar de meterlo en una ecuación súper simple a un fenómeno recontra complejo. Entonces, los modelos simples tienen justamente el beneficio de la practicidad para usarlo, pero muchas veces están sobresimplificando la realidad. Lo que vamos a necesitar para este modelo, para que pueda predecir, es tener un buen valor Cx. ¿Cómo se calcula el Cx? Bueno, lo medimos indirectamente, es decir, despejamos el Cx de la ecuación
y medimos el resto de las variables. ¿Sí? Lo que se suele hacer como ensayo físico es un ensayo de túnel de viento. Túnel de viento es unas instalaciones como las que se muestran ahí en la imagen, en donde el vehículo se encuentra estacionario o moviéndose sobre una cinta y, y está dentro de un gran tubo por el cual unos grandes ventiladores hacen pasar un flujo lo más uniforme posible para poder eh, tratar de emular lo que sucedería con el vehículo viajando por el camino. Entonces, ustedes pueden ver ese vehículo que está ahí, está agarrado de la parte superior y ese elemento que lo está sosteniendo seguramente tiene una celda de carga que está midiendo la fuerza que está haciendo el vehículo hacia atrás. Esa fuerza no es otra cosa que la combinación de la resistencia aerodinámica y la de rodadura. Hablo de la combinación porque en este caso se puede ver la cinta abajo en donde las ruedas están girando. Eso, si bien lo complejiza un poco a la instalación, lo acerca mucho a la realidad de funcionamiento. Eh, Instalaciones más simples podrían hacer que el vehículo tenga las ruedas de manera estacionaria y solamente se mida la forma exterior. ¿Sí? En ese caso lo que estaría midiendo es solamente la resistencia aerodinámica como fuerza. El área frontal del vehículo la conozco, la densidad del aire también la conozco porque determinando su presión y temperatura puedo obtener el valor de la densidad. Y la velocidad es la velocidad a la que está fluyendo el aire. ¿Sí? Con un buen sensor de velocidad de aire voy a poder medir esa velocidad. Además de que puedo hacer este ensayo a distintas velocidades porque la controlo a través de la velocidad de los ventiladores. Entonces, pudiendo medir todas las variables, puedo para cada velocidad y cada vehículo poder calcular el CX. El CX, digo para cada velocidad porque lo podemos suponer constante y va a ser relativamente constante, pero podrían haber algunos flujos que cambien de comportamiento a medida que cambia la velocidad. ¿Sí? Pero eso ya es mucho más difícil de modelizar, como hicimos en la resistencia de la rodadura, porque ya es muy propio de la forma de cada vehículo y es un fenómeno mucho más complejo. ¿Sí? Pero bueno, el CX entonces lo medimos de esta manera. Otra forma es a través de lo que les mencionaba hace un ratito, el CFD, ¿sí? Que es la sigla para Computational Fluid Dynamics. Aquí lo que hacemos es cargar un modelo digital del vehículo, le hacemos fluir aire virtualmente y es un modelo que me va a permitir calcular todas las presiones punto a punto y de esa manera determinar la resistencia al avance y por supuesto poder calcular también cuál es el CX. Esto ha reemplazado parcialmente al túnel de viento, lo reemplaza en cierta medida. No es que no lo reemplaza el 100%. ¿Por qué? Porque para que este modelo funcione bien, el modelo virtual tiene que ser alimentado con muy buenos datos de modelos físicos. ¿Sí? Entonces, el ensayo de túnel de viento lo tengo que realizar de todas maneras porque es lo más cercano a la realidad. Ahora, una vez que tengo los datos y puedo afinar y mejorar mi modelo virtual, eh, el costo de realizar nuevas simulaciones y decir, bueno, ¿qué pasa si reemplazo los espejos retrovisores por estos que tienen esta forma? O si realizo este cambio en la forma del vehículo, puedo tener una primera aproximación con un costo muchísimo menor que lo que me saldría hacer la simulación física en el túnel de viento. Que finalmente la voy a terminar realizando, pero ya cuando afiné mi modelo y construí y pude descartar a través de la simulación un montón de ideas erróneas. ¿Sí? Entonces voy con la mejor idea, con la que creo que va a funcionar mejor y termino haciendo la última validación en un ensayo físico. Este concepto que acabo de explicar para un modelo virtual versus un modelo físico, o en realidad más que versus, trabajando en conjunto, se da en un montón de áreas de la ingeniería.
¿sí? La simulación para tratar de abaratar costos y de iterar mucho más rápido en los diseños, pero la validación física como la validación final. Resumiendo entonces, la resistencia al avance se compone, como decíamos, de tres cosas: resistencia a la rodadura, pendiente y aerodinámica. Si vamos metiendo cada una de las ecuaciones que vimos recién en una sola, nos vamos a encontrar con esta ecuación que parece compleja viéndola de lejos, pero si la miramos tiene los tres términos que vimos recién, ¿sí? La masa por la gravedad por el seno del ángulo, que es la resistencia a la pendiente; coeficiente de resistencia a la rodadura por la masa por la gravedad por el coseno del ángulo θ. Ahí pueden ver cómo la pendiente influye en dos de las resistencias al avance, tanto en la resistencia por pendiente como en rodadura. Tengan en cuenta que el coeficiente de resistencia a la rodadura no siempre es una constante, que solo lo es a bajas velocidades. Y el último término, el que vimos recién, de la resistencia aerodinámica.